El día de hoy, sentido de parte de Dios de poder hablarles a ustedes acerca de la salud, desde una perspectiva muy bíblica y muy centrada en lo que el Señor nos ha hablado. El que nos creó nos conoce. Él, como un buen mecánico, puede componernos, nos puede volver a una condición buena. Y en realidad quiero comenzar con dos pasajes en el libro de Proverbios como fundamento. Y quiero comenzar aquí en el libro de Proverbios capítulo número 3. Proverbios capítulo número 3, versículo número 7. Dice esto: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y tuétano o refrigerio para tus huesos. El segundo pasaje, Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre, lleno de reposo, y no será visitado del mal. Para muchos de nosotros que vivimos en esta tierra, creo que como cristianos tenemos que entender que vivimos en un nivel y en un fluir muy diferente al mundo. El pensamiento o aún la creencia que existe en el mundo no necesariamente debe estar en nosotros. Muchos de nosotros ya hemos llegado a pensar, y digamos, a la gente me molesta a mí con un dicho que yo digo que es: así es la vida. Hay cosas en la vida que van a ocurrir, que tienen que suceder. Y para muchos de nosotros ya hemos llegado, aunque no nos guste, no lo temamos, hemos llegado a reconocer de que tarde o que temprano vamos a morir. Y como dice el dicho, ¿verdad?, muy coloquial, dice de que hay dos cosas que no se pueden evitar en la vida: impuestos y muerte. Y hemos llegado a la conclusión de que tarde o que temprano vamos a morir. La mayoría de nosotros hasta tenemos temor de que moramos en una enfermedad muy trágica, muy dolorosa, muy traumática, muy, ¿cuál es la palabra? Que nos robe de nuestra paz, que nos robe de las finanzas, que nos robe de la tranquilidad, que nos robe aún de la familia, destructiva. Y muchos de nosotros tememos a eso, más que la misma muerte. Y cuando pensamos en la vida como cristianos, como hijos de Dios, personas que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, que hemos sido transformados, creo que la mente o la forma de pensamiento tiene que cambiar. Dios viene a transformar nuestra mente y la forma que aún consideramos la vida. ¿Cómo vamos a vivir esta vida? Y lo que parece hasta un contradictorio dentro de nuestro pensamiento, la palabra de Dios viene a hablar y a romper paradigmas en nuestra forma de pensar acerca de la vida y la muerte, en todo sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen como hijos de Dios, nos dicen de que la promesa de Dios es la vida eterna. Muchos de nosotros decimos: sí, la vida eterna, después de que me muera. Después de que me muera viene la vida eterna como recompensa, como parte de lo que Dios me va a dar después de la resurrección. Y muchos de nosotros hemos aceptado sencillamente ese pensamiento. Y no hay nada malo con ese pensamiento porque es verdadero. Pero, ¿qué de aquí y ahora? ¿Cómo puede ser que la salvación pueda transformar mi forma de pensar o hasta aún mi estilo de vida? Porque si usted nota el concepto de la palabra salud, amados, yo deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud. La salud no es un evento, es un estado, un estilo de vida. ¿Y qué es el plan, el propósito de Dios?
Realmente Dios quiere darnos a nosotros más que una sanidad. Porque muchos de nosotros hemos pensado de que en este mundo vamos a ir de enfermedad, 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 y que esa es parte de la vida. Pero la pregunta es, ¿podríamos nosotros alcanzar un nivel de calidad de vida donde podamos nosotros pasar un tiempo, poder llegar a caminar en cierto nivel de salud? ¿Podemos? Salud mental, salud emocional, pero también salud física. ¿Cómo podemos hacerlo? Y cuando miramos las escrituras, me parece bien interesante algo que encontramos allá en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo número 11. Y solo le voy a mencionar una frase, porque no tengo tiempo de meterme en esto en una forma teológica. Ahí nos dice: también he puesto eternidad en sus corazones. Piénselo. El sabio Salomón, bajo la unción del Espíritu Santo, nos dice de que Dios ha puesto dentro de nosotros eternidad. Y no sé si usted ha pensado el concepto de la vida y la muerte, pero viendo desde el libro de Génesis, cuando Dios formó, sopló en Adán, en Eva, sopló vida en ellos. Le pregunto, ¿los hizo Dios para vivir eternamente? ¿Tenían ellos el destino de eternidad en ese momento allá en el huerto? ¿Tenían ellos la capacidad de vivir eternamente? La respuesta rotunda es sí. Si no hubiera entrado el pecado en el huerto, Adán y Eva hubieran podido vivir eternamente. Pero la pregunta del millón es esta: ¿qué diferencia hay entre el cuerpo de Adán y Eva y el de nosotros hoy? Ha habido una evolución, digo eso en un contexto con palabras modernas. Ha habido una evolución en nuestro cuerpo o una devolución en el cuerpo, donde nuestro cuerpo hoy es diferente al de Adán y Eva. La respuesta es: nosotros tenemos el mismo cuerpo de Adán y Eva. El mismo cuerpo que en potencia Dios puso dentro de nosotros eternidad. Si hubieran las condiciones perfectas, y estoy usando esto en un contexto teórico, si hubieran en nosotros las condiciones perfectas, nosotros podríamos vivir eternamente. Comenzando con el hecho de que en nosotros mora el pecado. A través de Adán, del pecado de Adán, entró dentro de la humanidad el pecado, y juntamente con el pecado entró ¿qué? La muerte. La muerte entró. Y en el caso de Adán, el pecado le tomó 965 años matar a Adán. Ahora, hoy, ¿cuántos años le toca al pecado matarnos a nosotros? En este sentido, podríamos decir, si hubiera un momento en el cual ninguno de nosotros pecáramos, en potencia nuestro cuerpo podría vivir eternamente, porque la introducción de la muerte es a través de ¿qué? Del pecado. Adán vivía en un huerto perfecto, donde la comida era tan perfecta que en vez de estar desnutrida, era una nutrición perfecta para el cuerpo. Hoy vivimos en un mundo no solamente contaminado, sino donde es mínimo la calidad de nutrición que nuestra comida toma. Pero en potencia, quiero que entienda, Eclesiastés nos dice que Dios puso dentro de nosotros ¿qué? Eternidad. Que dio a nuestro cuerpo la capacidad de rejuvenecerse, la capacidad de poder ahuyentar y resistir toda enfermedad. Le voy a dar esto extra y no se lo voy a cobrar. Dentro de todos los sistemas del cuerpo, el más perfecto es el sistema inmunológico, que fue dado por Dios para poder resistir cualquier tipo de ¿qué? De enfermedad. El grave problema es de que nuestro sistema inmunológico está totalmente deprimido y debilitado. Y entonces, por eso entra dentro de nosotros la enfermedad en una forma tan fácil. Y por eso muchos de nosotros, cuando hay alguien enfermo a nuestro alrededor, ¿qué hacemos nosotros?
andamos huyéndole, como si la enfermedad está tratando de alcanzarnos, le andamos rehuyendo. Me recuerdo cuando a mi esposa le cayó el COVID en el año, creo que fue el 21 o el 22. Le cayó el COVID, yo no me aparté de ella, dormí con ella, estuve con ella 24 horas al día, cuidándola, dándole de comer. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún nosotros muchas veces le andamos rehuyendo, creyendo que la enfermedad nos está tratando de alcanzar, y estamos tan debilitados que la enfermedad nos va a tomar el control. Y la pregunta del millón, que simplemente como una introducción, la pregunta del millón es esta: ¿podríamos nosotros vivir una calidad de vida y vivir en salud? ¿Hay en nosotros la capacidad de poder alcanzar salud en nuestra propia vida? Mire, es bien interesante, porque cuando Moisés y el pueblo de Israel estaba a través de los 40 años que nosotros llamamos los 40 años del éxodo, caminando de Egipto hacia la tierra prometida, es bien interesante lo que Dios habló. Ahí en el libro de Nehemías, capítulo número 9, versículo 21, nos dice algo bien interesante, y lo voy a leer. Dice: por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, y note aquí, ni se hincharon sus pies. Ahora, a veces la Biblia nos describe ciertas cosas sin realmente decirnos todo. Pero, por ejemplo, biológicamente, ¿cómo entra la enfermedad dentro de nosotros? Una de las mayores formas es a través de la inflamación que existe dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué está describiendo ahí? Está describiendo inflamación. ¿Qué estaba diciendo? Que durante 40 años, imagínese usted por un momentito, 40 largos años. Algunos de ustedes no han cumplido ni 35, no entienden el concepto de los 40 años. Cindy sí, porque ya le dio 2 vueltas a la rueda. Pero imagínese, 40 años no sintieron enfermedad. ¿Puede alguien tener salud? Si nosotros vemos esa misma experiencia con 2 personajes bíblicos, podemos preguntarnos, por ejemplo, en el caso de Moisés. Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 7 describe a Moisés diciendo: aunque Moisés tenía 120 años, ya estás llegando ahí, mi Cindy, cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni se había perdido su vigor. 120 años Moisés caminó sobre la tierra y murió todavía con vigor, sano. 120 años. Tenemos uno de sus discípulos llamado Caleb, el amigazo de Josué. Y Caleb describe esto en el libro de Josué capítulo 14 versículo 11, cuando ellos estaban conquistando la tierra, y llega él al mismísimo lugar, un lugar rocañoso, montañoso. Y Caleb, Dios le había prometido de que todo lo que sus pies pisaren iba a ser su herencia. Y cuando ya llega a la conquista de la tierra prometida, Caleb le recuerda a Josué y le dice esto ahí en el versículo 11, dice: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. A los 85 años tenía la fuerza de un joven. Le pregunto, ¿hay alguna diferencia genética entre Moisés, Caleb y tú y yo? Que ellos pudieron llegar a ese lugar donde ellos pudieron alcanzar salud. La respuesta es no. La respuesta categóricamente es no. ¿Qué entonces era lo que estaba pasando? Si nosotros regresamos por un segundito a la memoria del libro de Proverbios, cuando leímos los 2 pasajes iniciales para este mensaje, tenemos que encontrar de que hay un común denominador.
Y el común denominador, la Biblia lo está llamando el temor de Jehová. Ahora usted se podría preguntar, ¿y qué es el temor de Jehová? Lamentablemente en muchísimas iglesias, lamentablemente no se habla mucho sobre el temor de Jehová, aunque es uno de los temas más vastos, más amplios. Lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es uno de los temas más amplios de la Biblia. Y le quiero que usted se lleve en una forma práctica este concepto. Para poder entender este concepto del temor de Jehová, cuando lo estaba estudiando primeramente hace muchísimos años, me fui al diccionario de la lengua española. Y le enfatizo eso porque me miran a veces cara de gringo, ¿verdad? Creyendo de que estudio en inglés y lo traduzco al español. Pero en la lengua española, en el diccionario, habla de dos definiciones muy diferentes de la palabra temor. La primera es el temor que lo podríamos llamar psicológico, mental, emocional, que muchos de nosotros lo traducimos como miedo, pavor, fobia. Y de ahí han salido 400 diferentes fobias, de todo tipo hasta contradictorias, que es una atadura que la palabra de Dios dice de que muchos de nosotros a consecuencia del pecado estamos atados por el temor en nuestra propia vida. Pero la segunda definición la usa y la describe como temor religioso, lo llaman. Y nos dan tres definiciones como sinónimos, y estas tres palabras son bien interesantes. La primera es la palabra honor, la segunda es la palabra respeto, y la tercera es la palabra reverencia. Y lo que nos está describiendo es de que el temor de Jehová es aprender a honrar a Dios, reverenciar a Dios y respetar a Dios. Ahora, ¿cómo se lo puedo definir para que usted se lo lleve empaquetado esta tarde? ¿Cómo se lo puedo definir? Es el deseo interno en mí en querer agradar a Dios en todo lo que yo hago. Es la brújula de mi vida que me lleva a querer agradar a Dios en todo lo que yo estoy haciendo. Desde el momento que me levanto hasta el momento que me acuesto, no debo de estar necesariamente cada momento de la vida. Cuando mi esposa me prepara el desayuno, un ejemplo, yo me voy a arrodillar: Señor, ¿qué debo de comer hoy? Señor, ¿qué te agrada que yo coma hoy? ¿Quieres que come café? ¿Cuántos huevos debo comerme, Señor? Sino he llegado al punto de que empiezo yo el tanto del deseo de mi corazón de querer agradar a Dios, que Dios me empieza a hablar intuitivamente a mi corazón. Me empieza a guiarme, me da paso, me da tranquilidad acerca de las cosas que puedo y debo de hacer. Porque el problema humano, y lo digo en el contexto de que la mayoría de nosotros, por el ambiente pecaminoso en el cual estamos, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa es una naturaleza desbalanceada. Nosotros no tenemos la tendencia hacia el balance. Vivimos una vida muy desbalanceada. Por ejemplo, le puedo preguntar: usted a las 8 de la noche, usted tiene ganas de picar algo. Y usted anda por toda la cocina viendo qué picar, ¿verdad? Y ve usted una bolsa no abierta de papalinas, o un paquete no abierto de galletas. Le pregunto, ¿solo se puede comer una galleta o se termina todo el paquete? ¿Cuántas papalinas puede comerse? ¿Cuántos Doritos se puede comer? ¿Ah? El problema de la naturaleza humana es de que vive una vida desbalanceada, porque lo único que vivimos es para agradar a nuestra naturaleza. Y lamentablemente le voy a decir esto como una forma generalista de todos los mensajes que usted va a poder escuchar en toda su vida, es de que todo lo bueno fuera de balance crea daño.
aún las cosas buenas, fuera de balance, hacen daño. Mire todo lo bueno que usted podría hacer durante un día. Si usted solo hace una de esas cosas todo el día, aunque sea lo mejor de la vida, le va a causar daño. Aún, solo para darle un ejemplo, una vez un amigo mío oyó del doctor que necesitaba él tomar más agua. Terminó tomándose 2 galones al día de agua y llega mucho más enfermo con el doctor, y el doctor le dice: ¿cuánta agua estás tomando? 2 galones. Ah, por eso estás más enfermo. Literalmente. Aún una cosa como el agua te puede matar. Solo estoy dando un ejemplo tan sencillo, porque lamentablemente la tendencia humana pecaminosa es vivir una vida desbalanceada. No sabemos controlarnos y lamentablemente no tenemos tiempo. ¿Por qué? Estamos en medio de la cena, nos hicieron un postre, no nos podemos aguantar solo un pedazo de postre, ahora queremos un segundo y hasta un tercero. Una vida desbalanceada. Mientras que el temor a Jehová lo que hace es crea balance. Diga conmigo esa palabra: balance en nuestra vida. Porque el Señor nos habla al corazón y nos dice: un pedazo de postre es suficiente, mi hijo. No necesitas más. Un pedacito de carne es suficiente para la cena, no necesitas 5. Aunque vayas a un buffet, te puedes controlar porque vives una vida balanceada, guiada por el Espíritu de Dios y por el deseo dentro de ti de querer agradar a Dios. El gravísimo problema es de que no entendemos de que la promesa de Dios es que si caminamos en el temor de Dios, vamos a vivir una vida saludable. Acompáñenme a través de varios versículos bien rápido. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice esto: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. ¿Quiere usted ser sabio en su forma que usted maneja su vida? Para no cometer errores, para no vivir una vida exagerada, para aprender a decirle no a las cosas. ¿En dónde comienza eso? En el temor de Dios. Sáltese conmigo a Proverbios 14:27. Bien interesante esto. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Hay 2 promesas ahí acerca del temor de Dios. La primera dice de que el temor de Dios es como manantial de ¿qué? De vida. ¿No ha oído usted algo parecido en las Escrituras? Juan 10:10 dice que el enemigo solo vino a matar, hurtar y ¿qué? Destruir. Pero él vino para darnos ¿qué? Vida. ¿Pero qué tipo de vida? Vida como si fuera un manantial que fluye para vida. Vida, calidad de vida. Le pregunto, ¿cómo está la calidad de vida que usted está viviendo hoy? Los creyentes, y no lo digo en una forma ni criticona, ni tal vez en una forma de confrontarlo, pero le digo esto: los creyentes deberían de tener la mejor calidad de vida. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos la promesa que Jesucristo ha dado de darnos vida en abundancia, calidad de vida, tener un manantial de vida en nosotros. ¿Cómo está la calidad? Porque más que la cantidad de vida, es mejor tener calidad de vida. Vivimos con achaques, estamos mal todo el día, cada vez, y óigame, yo he sufrido problemas gastrointestinales, donde no importa qué bocado, qué tan delicioso sea el bocado, no le sabe a nada, porque uno tiene temor de que le va a causar daño. Esa no es calidad de vida.
Eso no es deleitarse con lo que el Señor nos ha dado en abundancia. El Señor nos quiere dar calidad de vida. Ahora note la segunda parte de este pasaje. Dice, para poder ahuyentar ¿qué? Los lazos de ¿qué? De la muerte. Para poder ahuyentar, para poder apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué significa? De que cuando yo camino en el temor de Dios, con cada acción positiva de querer agradar a Dios, yo estoy separándome, poniendo un grado de separación, con cada acción, un grado de separación de la muerte. Yo no le estoy prometiendo de que usted no va a morir, porque el destino de todos, porque vivimos en una naturaleza pecaminosa, todos vamos a morir, es la paga del pecado. Pero no tenemos que morir mal. No tenemos que morir con pérdida de lucidez. No tenemos que morir, vamos a decir, tan enfermos que los últimos meses, los últimos años fue tortura para la familia. Yo creo que la promesa, y le digo esto sin tratar de poner condenación en usted, yo creo que la muerte del cristiano puede ser algo tan agradable, que podemos morir en la presencia de Dios. Yo me recuerdo cuando mi abuelo sabía que él iba a morir. Él sabía como 6 meses antes que él iba a morir. Y mi abuelo quería ir a ver a sus hermanos. Hizo un viaje al Canadá para ir a ver a sus hermanos, para despedirse de todos ellos. Y cuando regresó, me recuerdo de que él empezó a ponerse mal, a enfermarse. La naturaleza de la familia Parish siempre ha sido problemas cardíacos. Y él empezó a sentirse mal. Pero el día que él murió, mi abuelo se levantó solo, se bañó solo, se rasuró solo, se vistió solo. Esa mañana fue perfecta. El Señor le quitó toda enfermedad. Y después de haber hecho todo eso, se acostó y el Señor se lo llevó. Mi abuela hizo un chiste 10, 15 segundos antes de morir. Ella murió sonriendo, murió deleitándose en la vida. ¿Cree que nosotros como hijos de Dios tenemos que morir en tortura? Yo creo que no. Porque debemos de recordar que es la entrada a la recompensa, la entrada a la vida eterna que Dios nos ha prometido. Ahora, no significa que no vamos a ser enfermos, porque vivimos en un mundo contaminado. Pero yo creo que podemos vivir con una diferente actitud en nuestra propia vida. Algo diferente que Dios está queriendo hacer en nosotros. Él nos está queriendo dar vida y calidad de vida. Y no estoy tratando de poner condenación, sino retarlo a usted a algo diferente. Proverbios 19:23 dice algo bien interesante. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo, y no será visitado del mal. Creo que hay una diferencia, mi querido hermano, con lo que el Señor nos está queriendo dar. Hay una calidad de vida. Porque reconozcamos, la salud no es un evento, es un estado. Es una condición de nuestra vida. El Señor nos ha prometido no solamente sanidad, sino nos ha prometido salud. El Señor ha prometido larga vida. Bien interesante de que la misma promesa, o el primer mandamiento con promesa que todos nosotros conocemos en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas ¿qué? Larga vida sobre esta tierra. ¿No le parece tan interesante de que la misma actitud hacia Dios nos está pidiendo que tengamos hacia nuestros padres? Muchos de hoy, este es el problema de la generación actual. Óigame bien, muchos de ustedes, padres, quieren ser amigos de sus hijos, especialmente entre los gringos.
mí me cae malísimo cuando oigo un padre decirle a sus hijos, hey buddy, de amiguito. Sus hijos no son sus amigos, ellos necesitan un padre. Establezca paternidad, maternidad, que ellos aprendan a respetar la autoridad, a honrar a la autoridad, porque es un llamado de Dios, un mandamiento que trae ¿qué? Promesa de calidad de vida y larga vida, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Es la misma actitud que tenemos con Dios. No le estoy diciendo de que trate a su papá y a su mamá como Dios, pero es que un concepto de relación. Sus hijos no necesitan un amigo, necesitan un padre y una madre que les enseñen orden. Y usted necesita a Dios y aprender a relacionarse a Dios con la misma forma. A querer agradar a Dios, a querer vivir una vida que lo que Dios es, los valores de Dios, lo que Dios ha establecido, sea parte de su forma decisiva de cómo decide usted acerca de la vida. Es que, hermanos, es bien importante que entendamos eso. Y a veces, mi querido hermano y hermana, nosotros a veces no sabemos que el Señor nos quiere dar una calidad de vida muy, muy diferente. Muy, muy diferente. Porque esa es la promesa de Dios, no solamente calidad de vida, sino también una larga vida sobre esta tierra. ¿Qué preferiría usted? ¿Calidad de vida sobre larga vida? Yo preferiría calidad de vida. Y eso es lo que Dios nos está prometiendo también. De que podamos vivir la vida muy diferente. ¿Qué cosa más deleitosa el que nosotros podamos vivir una vida tan llena donde podamos nosotros gozar todo el fruto de nuestra vida y gozar todo lo que el Señor nos ha dado? Que la podamos gozar. El gravísimo problema es de que hay cosas que vienen a socavar, a contradecir esto que Dios nos está prometiendo. Y lo primero es un común denominador. Y perdone que se lo ponga desde esta perspectiva. Es un común denominador. Eso significa que todo común denominador en este sentido es el pecado. El pecado, perdone que lo diga, es la causa de todos los males. ¿Cómo que no? Común denominador. Yo no le estoy diciendo de que usted, yo como consejero, como un ministro del Señor, un pastor, usted viene conmigo y me dice, ¿qué piensa usted? ¿Por qué estoy enfermo? Yo no le voy a decir, usted definitivamente pecó. Yo no le diría eso. Lo que usted tiene que entender es de que lleva 20, 25, 30, 40 años sobre esta tierra. ¿Cuántos años lleva de estar pecando? Y hay consecuencias del pecado. Tal vez esto que usted está viviendo no está íntimamente ligado a algún pecado, pero hay vamos a decir, la salud ha sido minada a consecuencia del pecado. Y antes de correr al hombre, antes de buscar soluciones humanas, yo creo que es muy, muy importante que en el momento cuando nosotros nos sentimos mal, primero vayamos con Dios y le podamos decir, Señor, escudriñame. Mira en mí si hay algo. Me expongo delante de ti, estoy delante de ti desnudo para que tú, Señor, mires, nada oculto en mí. No voy a esconder nada. Escudriña si hay algo en mí que necesita ser tratado. Eso es preventivo y le voy a decir, no requiere seguro, ni requiere pago, ni se requiere el humillarse delante del hombre, ni exponerse delante del hombre. Solo es en el closet de su vida.
vaya delante de Dios y le dice: Señor, escudriñame. Mira en mí si hay pecado. Me quiero, Señor, limpiar delante de ti. Lávame y seré más blanco que la nieve. Creo que eso es algo que debemos de hacer, muy sencillo. Antes de correr al hombre, corramos a Dios y decirle: Señor, si hay algo que yo he hecho, quiero que me lo muestres para que yo pueda humillarme, pedirte perdón, limpiar mi vida, santificar mi vida. Porque lamentablemente, aunque no lo querramos, la Biblia claramente dice que el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto que nosotros sabemos desde hace 3500 años por la Biblia, hasta ahora en los últimos 50 años la medicina lo ha descubierto, que hay enfermedades generacionales. Por eso cuando usted llega con el doctor le preguntan, llene un formulario, diga qué enfermedades tienen sus parientes. Porque la ciencia ha descubierto lo que nosotros sabemos desde hace 3500 años, que el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay enfermedades, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas de presión alta, problemas gastrointestinales, problemas cancerosos. Todas esas cosas vienen a través de las generaciones. Y si hay algo que se manifiesta, ¿no le parece que también deberíamos de ir con Dios y Señor, decirle: Señor, corta en mí? Yo bendigo a mis abuelos, bendigo a mis bisabuelos, bendigo a mis padres, bendigo el legado. Yo no soy nadie sin ellos, pero también ellos fueron pecadores. Y si hay algo que ellos hicieron que está afectando mi vida, Señor, yo quiero limpiarlo, cortarlo de mi vida. Porque estamos cortando el efecto del pecado en nosotros. Y como le digo, yo no estoy tratando de cargar a usted con algún tipo de culpabilidad a ese nivel. Pero sí es importante que antes de ir al hombre, vayamos ¿a dónde? A Dios. Por eso la palabra de Dios dice que antes de confiar en el hombre, confiemos en Él. La segunda cosa que nos trae a perder la salud en nuestra vida, y esto ya se lo mencioné, es el miedo, el temor. Y aunque usted no lo crea, es realmente el primer efecto del pecado. Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿sí o no? Y sus ojos fueron abiertos y se vieron a sí mismos desnudos y se escondieron. Quisieron por sus propias obras tapar su desnudez. Estaban miedosos, con temor. Y cuando el Espíritu, la voz de Dios andaba paseándose por el huerto y los encontró, ¿qué están haciendo aquí? Es que vimos que estábamos desnudos y tuvimos temor. Desde ese entonces la humanidad está peleando contra el temor. Lo que usted y yo debemos de entender, de que no es coincidencia lo que en toda la América Latina se dice. Yo lo he oído muchísimas veces cuando alguien confronta una situación difícil, me viene y me confiesa y dice: me lo temía. ¿Sabe por qué? Porque Job capítulo 3 versículo 25 y 26 nos dice: lo que temía me aconteció, me sucedió. El temor es lo contrario, es el antítesis, el antónimo de la fe. Lo que la fe hace con Dios, el temor hace con el enemigo. Y la enfermedad es uno de los resultados más directos del temor. Cuando uno oye que un doctor le dice: podría ser cáncer, en ese momento entra el temor.
y no podemos pensar en nada más que las palabras que el doctor dijo, porque le dimos cabida ¿a qué? Al temor. Y el temor nos lleva a perder la salud. La tercera cosa que nos lleva a perder la salud es la culpa. Y la culpa no es solamente el resultado también del pecado, sino es muchas veces la forma que nosotros vivimos la vida. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia que dice: lo que no viene de la fe es pecado. Lo que no nace, lo que no hacemos por fe es pecado. Porque muchas veces lo que hacemos, aun cosas buenas, lo hacemos basado en culpabilidad. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando perdona, con Él no hay culpa. Él no nos está tirando lo que hicimos nosotros en el pasado en contra de nosotros. Dice que Él toma nuestro pecado y lo lanza a sus espaldas a lo profundo de la mar. Ese es un tipo, esa es una expresión que Él toma nuestro pecado y lo vuelve inaccesible aún a su propia memoria, para nunca más estar echándonoslo en cara. La culpa no viene de Dios. La culpa viene del enemigo, pero también viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Cuántas veces, oiga lo que le voy a decir, cuántas veces nosotros hemos hecho un error? Pedimos perdón, la persona nos perdona, pero nosotros seguimos manejando culpa. ¿Sabe por qué? Porque aunque recibimos perdón, nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y esa es la culpa. Y eso nos carga, nos roba del sueño, nos roba del hambre, nos roba de la tranquilidad, la paz. Y la culpa abre puertas para la enfermedad. Y si usted anda manejando culpa, usted tiene que presentársela a Dios y decirle: Señor, lávame. Esto no viene de ti, Señor, esto es cosa del enemigo que me está cargando. Y le digo, hay muchos de nosotros que manejamos, tengo un mensaje entero sobre la culpa. Muchos de nosotros manejamos muchísima culpa y hacemos cosas buenas, pero basado con una motivación diferente. Imagínese, si viene un marido con flores, a veces hay mujeres que se le quedan viendo: ¿qué hiciste? ¿Por qué alcahueteamos? ¿Por qué a veces le damos a los hijos más de lo que ellos necesitan? No es amor, es culpa. La culpa es un sentimiento destructivo que nos lleva a la enfermedad. La cuarta cosa que nos roba de la salud es la depresión. Y muchos de nosotros creemos de que la depresión es natural. Óigame, el creyente puede tener días de altibajos, eso todos lo tenemos, pero la depresión no viene de Dios. Dios nos ha dado gozo en vez de tristeza. Ha cambiado nuestro lamento en gozo. Pero esa tristeza nos destruye. Y no tengo tiempo de meterme porque hay promesa tras promesa, son docenas tras docenas. Dice la palabra de que la alegría y el gozo, en mis propias palabras se lo voy a decir, es la mejor cirugía plástica que usted puede tener. Juvenece el rostro, dice. La alegría y el gozo rejuvenece el rostro. La mejor cirugía plástica que usted puede tener. Pero ¿qué pasa? A veces andamos con depre y lo damos como si fuera una bandera, ¿verdad? Hoy estoy de depre. ¿Sabe cuál es la solución de todo esto?
aprender a temer a Dios. Que todos los días su brújula sea Dios. Que apunte al norte. Porque sabemos por la palabra donde Pablo nos dice: todo lo puedo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tengo libertad de muchas cosas, pero esa libertad no es para darle ocasión a la carne, dice Dios, sino dentro del orden de Dios. Yo debo de vivir una vida balanceada. Y como le digo, estoy tomando todo esto desde una perspectiva bíblica. Porque biológicamente, nutricionalmente, médicamente, simplemente si a usted le falta una vitamina, usted se puede enfermar. Simplemente con que le falte una vitamina. Y usted necesita aprender a oír la voz de Dios. Y tal vez el Señor le está diciendo: come más de esto y menos de otras cosas. Sencillamente eso. El Señor puede ser tu guiador y el que te fortalezca, que te guíe. ¿No les parecería impresionante que llegáramos nosotros a ese punto donde el Espíritu de Dios nos esté guiando? Pero primero tenemos que tener en nosotros el deseo de ser guiados, el deseo de querer agradarle, y que Él nos diga qué necesitamos hacer para vivir una vida de calidad. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito? Ahí donde estamos. Yo quiero retarlo el día de hoy. Creo que la palabra que hoy se ha recordado varias cosas. Es el concepto del balance. Que aprendamos a vivir una vida balanceada. Una vida en la cual nuestro deseo de querer agradar a Dios es tan increíble que hemos aprendido a tomar control de aquellas áreas de nuestra vida que nos han controlado y nos han llevado al exceso. Exceso de cosas buenas, pero al exceso. Y hoy Dios quiere hacer una obra diferente en nosotros. Quiere llevarnos a la salud. No es un evento. Sí tenemos el don de milagros, tenemos el don de sanidades. Dios quiere sanar nuestras enfermedades. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para sanar nuestras enfermedades. Pero antes y sobre eso necesitamos poner orden, balance y alcanzar salud en nosotros. Amado, dice la palabra: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias porque lo que necesitamos está en ti, Señor. Desde lo eternal, lo espiritual, hasta lo físico natural. Hoy, Señor, tú nos has prometido la vida eterna, pero nos has prometido tener abundancia de vida y calidad de vida. Padre, te pido que nos guíes todos los días, que nos dé la fuerza de resistir, la fuerza de poner orden, la fuerza para poder obviar cosas que no nos convienen. Señor, tu Espíritu que mora dentro de nosotros, que nos guía a toda verdad, también nos fortalezca para que podamos, Señor, alcanzar a tener una vida que refleje tu verdadero corazón para nosotros, Señor. Y hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.